Hola, soy Ladino. ¿Y alguna vez te has preguntado si deberías hacerle mantenimiento a tu computador? Si es así, pues bueno, eso es lo que haremos hoy. Y si no, pues igual quédate porque deberías hacerlo. No olviden suscribirse, comentar y darle like. Y listo, empecemos. El polvo puede afectar negativamente a un computador de varias maneras, ya que puede acumularse dentro del sistema y causar problemas a lo largo del tiempo si no se controla adecuadamente. Algunos de los efectos negativos que el polvo puede tener en un computador son el sobrecalentamiento. El polvo puede acumularse en los ventiladores y disipadores de calor de una computadora, obstruyendo el flujo de aire necesario para mantenerla fresca. Esto puede llevar a un sobrecalentamiento de los componentes internos, lo que puede reducir el rendimiento de la computadora y en casos extremos causa daños permanentes. La reducción del rendimiento. El sobrecalentamiento causado por la acumulación de polvo puede provocar que la computadora se ralentice y experimente un rendimiento deficiente, ya que los componentes pueden verse obligados a funcionar a velocidades más bajas para evitar el sobrecalentamiento. También genera fallos del hardware. El polvo daña los componentes internos de la computadora con el tiempo. Puede acumularse en las placas de circuito, los conectores y otros componentes, lo que puede causar cortocircuitos o daños a largo plazo. También el ruido. Cuando el polvo se acumula en los ventiladores de enfriamiento, puede causar ruido adicional, lo que puede ser muy molesto para el usuario, siempre tener un ruido constante. Para prevenir estos problemas es importante mantener el computador limpio y libre de polvo. Esto puede hacerse utilizando aire comprimido o un soplador de aire para eliminar el polvo de los componentes internos. En este caso, los materiales necesarios para hacer la limpieza del computador serían el aire comprimido, un paño de microfibra, el alcohol isopropílico y pues demás cosas de limpieza que puedas usar. Empezamos retirando la tapa lateral. Ubicamos los tornillos o los anclajes que tenga nuestra caja o la torre. Retiramos los tornillos y retiramos la tapa lateral. En algunos casos como el mío hay que tener cuidado al retirarla porque pues viene un ventilador en la tapa. Al abrirlo encontramos esto. También suele lucir como algo así. Y pues en esta bella imagen podremos observar los componentes, empezando por los ventiladores y el disipador del procesador, que una vez los desconectamos y retiramos. Tenemos que desanclar el disipador y desconectar el ventilador de este, entonces no sé cómo yo, que lo hago ahí después. Retiramos el disipador y como pueden observar está lleno de polvo acumulado. Lo podemos limpiar con el cepillo, con el paño de microfibra según la suciedad que tenga. La idea es que quede totalmente limpio. Lo mismo para los ventiladores que hayan en la caja. Si está ya demasiado sucio, si es necesario que lo retire. Lo siguiente es tu gráfica, si tiene ventiladores, claro. Y si tienes gráfica. La mía es de refrigeración pasiva, pero le puse unos ventiladores porque no refrigeraba bien pasivamente. Entonces lo mismo, limpiamos de la misma manera hasta dejarlo limpio. Si tu PC tiene la tapa frontal sellada, te recomiendo que la retires y limpies también esta zona, ya que suele olvidarse y si suele acumular bastante suciedad, como pueden ver. Luego ya limpiamos la caja, las paredes de esta, la motherboard, la zona de los RAM, las podemos retirar también para una limpieza más profunda. Todo esto de una manera muy delicada con un cepillo, ojalá de cerda muy suave y pues totalmente seco para evitar algún daño, algún corto. Así le soltamos el polvo y lo siguiente es usar el aire comprimido para disipar todo el polvo hasta dejar totalmente limpio. Y muy importante, si es posible, hacer un cambio en la pasta térmica del procesador y en la gráfica para hacerle se limpie la pasta térmica que haya quedado en el procesador y en el disipador. Buscamos nuestra pasta térmica, ponemos un poco sobre el procesador, recomiendo un punto o una línea pequeña justo en la mitad, ya que pues, si se echa bastante o poco, pierde la efectividad. Una vez puesta, simplemente lo siguiente es volver a poner los componentes, ponemos el disipador sobre el procesador, tratando de ponerlo de la manera más vertical hacia el procesador posible. Esto es para esparcir de forma equitativa la pasta térmica que pusimos. Conectamos la RAM, la gráfica y los demás componentes que nuestra limpieza haya requerido retirar. Conectamos los ventiladores a la board y listo. Lo último es cerrar la caja, pero antes de esto recomiendo que hagamos una prueba de encendido para comprobar que todo está bien. Conectamos los cables y encendemos. La primera señal positiva es que ve video y si todo está correcto debería iniciar el sistema operativo como normalmente lo hace. Entonces si vemos que esto funciona, ponemos la tapa. Es recomendable apagar el computador antes de hacerlo. ¿Por qué? No sé, pero es recomendable. Entonces apagamos y cerramos la caja. Encendemos y listo. Mantener el computador limpio es esencial para garantizar un funcionamiento óptimo y prolongar su vida útil. Algunos consejos sobre cómo mantener el PC limpio y la frecuencia de limpieza recomendada es que cambie los filtros de polvo. Muchos computadores modernos tienen filtros de polvo en sus ventiladores de enfriamiento y entradas de aire. Esos filtros deben limpiarse o reemplazarse regularmente, generalmente cada 2 o 3 meses, según las recomendaciones del fabricante. Y la limpieza interna
más profunda se debe realizar cada 6 a 12 meses, dependiendo de cuán polvoriento sea en tu entorno en sí, si fumas o si tienes mascotas en la casa. Es posible que necesites limpiarla con mayor frecuencia y mantener el área limpia. Asegúrate de que el área donde colocas el computador esté limpio y libre de polvo para evitar que entre más suciedad. Y listo, ahí lo tienen. Seguramente con estos consejos tu PC habrá quedado brillante y tus componentes seguramente lo agradecerán. Así que no lo olvides, una PC limpia no jode para nada. No olviden suscribirse si les gustó el video, comentar, darle like y hasta luego, hasta la próxima.